A ver. El día de hoy, chiquillos, vamos a trabajar con lo que es división celular, con los procesos de mitosis y meiosis. Quizás lo han escuchado nombrar, quizás saben que toda célula se divide, quizás han escuchado estos mecanismos, pero quiero que los pongamos en práctica y que a partir de él podamos responder algunas preguntas PSU que aparecen. Recuerden que estas son tomadas de los modelos de preuniversitario, de Pedro Valdivia, y muchas de estas también de las publicaciones del DENRE de las pruebas PSU. En esta semana vamos a empezar con una particularidad que voy a dejar al menos asignadas unas preguntas para que ustedes las respondan y en la siguiente clase, esa será el miércoles que viene, poder responder o poder compartir las respuestas que ustedes hayan dado a estas preguntas, ¿ok? Entonces, el día de hoy les voy a pasar el link del video de la clase, les voy a pasar el PPT que les elaboro semanal para cada clase, les paso también estas preguntas. Estas preguntas las van a resolver, si tienen dudas o algo me van a consultar y si no, pues en la clase del miércoles las vamos a resolver. Entonces, para que sepan que esa va a ser nuestra modalidad de trabajo. También van a tener un ensayo PSU en julio, de manera de que los contenidos que hayamos visto hasta esa fecha de julio van a poder entrar en una prueba para este ensayo PSU. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la modalidad de trabajo que vamos a tener de ahora en adelante. Bien. Viendo que hasta ahora no va ingresando más nadie, vamos a iniciar y yo los voy aceptando a medida que esté compartiendo. Entonces, repito, vamos a trabajar hoy con procesos celulares. Vamos inmediatamente a compartir la pantalla con nuestro PPT. Muy bien. Perfecto. Ya, chiquillos. División celular, mitosis y meiosis. Esos son los procesos que incluyen cuando hablamos de división celular. Si bien nosotros los seres humanos tenemos una concepción o tenemos un mecanismo que nos explican de dónde provenimos y a través de las teorías del origen de la vida, y también nos dicen que tenemos la capacidad de nacer, ¿verdad? Crecer, desarrollarse, reproducirse o multiplicarse y morir. A diferencia de nosotros, las células tienen un mecanismo de división. Ellas no es que cumplen todas estas funciones que nosotros, pero hacen algo muy similar. Las células tienen un proceso conocido como ciclo celular, que vamos a empezar a ver acá. Si se fijan, toda célula tiene un mecanismo conocido por división celular. Y división celular hace referencia a procesos de mitosis o procesos de meiosis. ¿Ok? Vamos a ingresar a 2 personas. Bien. Entonces, tenemos que son mecanismos de división celular. Mitosis y meiosis. Antes de la mitosis y meiosis ocurre algo conocido como ciclo celular. Recuerden que la palabra ciclo hace referencia a algo circular, algo que está en constante movimiento y que empieza a las 12 y que vuelve a terminar a las 12. ¿Ok? Entonces, división celular, repito, hace referencia a un mecanismo de mitosis y meiosis. Y antes de que la célula pase por esta división celular, ha pasado antes por un ciclo celular. Pero vamos a conocer entonces qué es esa división celular. No es más que el periodo de tiempo que se da, el periodo de tiempo que va desde que se forma una célula hasta que se divide, ¿ok? Desde que la célula está formándose, está chiquitica, hasta que ya va a producir el mecanismo de división, ¿ok? En el proceso de división celular se da lugar a nuevas células y las células eucariotas, recuerden que en la clase anterior vimos lo que eran células eucariotas y procariotas. Recuerden que nosotros estamos formados por células eucariotas. Y cuando hablamos de pluricelulares, hago referencia a que muchos, plural, muchos, muchas células. Nosotros estamos formados por células eucariotas pluricelulares, estamos formados por muchas células. Y estas se van a distinguir en células haploides o células diploides, como bien lo dice acá. Haploide quiere decir que están formadas por una carga de una sola célula y
Cuando hablamos de diploide, hablamos de que tiene dos. Haplo, una célula o una carga para célula, y diploide, dos cargas para esta célula. ¿Ok? Entonces, hacemos un repaso brevemente para las personas que llegaron. La clase es de división celular, conocida como mitosis y meiosis. Pero antes de la división celular existe una particularidad que se llama ciclo celular, que es el que vamos a ver ahora. Estábamos ahorita en esta diapositiva viendo lo que es la división celular, que no es más que el periodo que tiene una célula para dividirse, desde que se forma hasta que ya se divide. ¿Ok? Da origen a nuevas células y es común en células eucariotas pluricelulares y se va a distinguir por células que sean haploides o células que sean diploides. ¿Sí? Chiquillos, si voy muy rápido, por favor me lo comentan, me lo dicen, el chat está abierto. Consulta, dígame, profe, va muy rápido o no, porque de verdad quiero que esto vaya quedando. ¿Ok? Me lo comentan. Veo que por acá no tenemos nada, vamos a seguir compartiendo. Muy bien. Ciclo celular, chiquillos. ¿Qué es el ciclo celular? No es más que, como les decía, un ciclo, un círculo, ¿ok? Donde empieza a las 12 algo, una secuencia, y termina otra vez a las 12. El ciclo celular no es más que una secuencia de eventos que abarca el periodo comprendido entre la finalización de una célula, de la división celular, hasta que inicia la siguiente división. Es decir, inicia la división celular a las 12, por ejemplo, empezó a dividirse una célula, fue completando todo su ciclo y terminó, hasta que inicia entonces la división de una nueva célula, y eso es lo que llamamos ciclo celular. Quiero que tengan presente estas dos cositas que les menciono acá. División del núcleo es conocida como cariocinesis, ¿ok? Pendiente con esto. Y la división del citoplasma es conocida como citocinesis. Entonces son dos diferentes. División del núcleo es cariocinesis y división del citoplasma es citocinesis. ¿Estamos claros por allí? Bien. Les hablaba entonces que el ciclo celular tiene forma circular, como lo pueden ver en las imágenes. Pero, sin embargo, una de las fases que tiene el ciclo celular es conocida como interfase. La interfase obtiene prácticamente el 90% de ese ciclo celular. Es dado para interfase. Es una fase que se da antes, fíjense que antes de la fase de la mitosis. ¿Ok? Y luego, profe, y ese 10%, para completar el 100, ¿dónde quedó? Ese 10% corresponde al mecanismo de mitosis, al proceso de división celular de mitosis, que puede ser mitosis porque es el que inicia, y luego sería meiosis, ¿ok? La interfase, como lo pueden ver acá en la forma circular, abarca casi toda la totalidad del ciclo. Si se fijan en lo que es en la interfase, van a ver solamente una partecita que va para mitosis, el resto es interfase. Pero, ¿y qué es la interfase, profe? La interfase no es más que el periodo de crecimiento de una célula, ¿ok? En la interfase, las células van a diferenciarse por tres procesos principales. La célula va a pasar por tres procesos para cumplir la interfase, ¿ok? Muchos autores la llaman como una fase de reposo, y en realidad no es una fase de reposo, porque en este proceso las células están dando una actividad. ¿Cuáles son los tres procesos que están dentro de la interfase? G1, S y G2. Ustedes van a ver que aparecen letras, cuando ustedes ubiquen ciclos celulares les va a aparecer G1, S y G2. Esto es interfase. G1, ¿qué pasa en G1? En G1, las células llevan a cabo sus funciones normales específicas. La célula en G1 empieza a agrandarse, empieza a hincharse, empieza a generar o a tener la forma compacta de una célula como tal. Es como decir que ustedes de bebé, entonces empiezan los primeros meses, los están amamantando, los están cuidando, ustedes ahí están engordando, nacen chiquiticos, flacos, ¿verdad? Entonces, a medida que se van alimentando, van creciendo, se van desarrollando, se van poniendo más robustos, ya es más fácil cargar al bebé, ¿cierto? Eso pasa en G1. En G1 la célula va adquiriendo rigidez, va adquiriendo las funciones normales específicas, va ensanchándose, se van formando lo que son
los cromosomas o se empiezan a generar esa división de cromátidas, ¿ok? Para el proceso de división celular. Entonces, G1 es la fase de funciones normales, específicas para su tipo, es decir, tengo crecimiento, tengo expansión, tengo desarrollo. En G1, que es la primera fase de la interfase. Luego viene la fase S, que es la segunda. En la fase S empieza a duplicarse el ADN. Recuerden que todos nosotros estamos constituidos, en nuestro núcleo, en nuestro material genético, está constituido por ADN, ¿ok? O ARN. En el caso de las células, pues por ejemplo, por supuesto, en la parte S, ella va a tener la duplicación del ADN y van a empezarse a formar los centriolos. Recuerden que los centriolos eran un organelo, según la clase anterior, los centriolos son organelos que se encuentran en las células eucariotas, ¿ok? Se duplica entonces en la fase S el ADN y se van formando los centriolos, ¿ok? Que estos van a empezar a hacer lo que es las aproximaciones del núcleo. ¿Qué otra cosa pasa luego de la fase S? Viene la fase G2. Después que yo tengo entonces G1, repito, G1, la célula crece, se duplica los organelos, duplica su forma, se compacta, se desarrolla, ¿verdad? Se diferencia a nivel celular. Fase S, en la fase S se duplica el ADN y se forman lo que son, se diferencian lo que son los centriolos. Se duplica también los centriolos para las actividades celulares. Y en la fase G2, que es la última fase, comienzan a formarse los microtúbulos o también podemos decir allí que se empiezan a diferenciar las estructuras, la división celular, y se empieza a hacer lo que son las síntesis de proteínas. En la fase G2 empieza a darse los mecanismos necesarios o empieza a generarse la forma necesaria para que entonces tú pases a la división celular conocida como mitosis. ¿Ok? Entonces, interfase, antes de la fase de la mitosis existe algo. ¿Y qué es ese algo? La interfase. La interfase lo que te está haciendo es que te está preparando a la célula para que llegue el mecanismo de división celular, que es la mitosis. ¿Estamos claros con eso? Déjenmelo por los comentarios. Los leo. ¿Se entendió interfase, chiquillos, o está muy compleja? ¿O si estamos bien? Los leo por acá. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? ¿O se va entendiendo? ¿Se comprende? Cuéntenme rápidamente. No más. ¿Vamos bien entonces? Seguimos. Quiero que comprendan. Ya cuando no comprendan algo me avisan inmediatamente. Sigo. En cuanto a, ya tengo mi interfase lista, ya cumplí los procesos G1, S, G2, es decir, en G2 ya tengo a la célula lista para que pasen los mecanismos de división celular, entonces me voy a, ¿cuáles son esos mecanismos de división celular? Profe, usted dijo que eran mitosis y meiosis, pero entonces, ¿qué es la mitosis y qué es la meiosis? El año pasado, para tercero medio, no sé si lo recuerdan, pero yo tengo hasta un video de alguna de las producciones, les pedía al curso que hicieran algo creativo, les daba vergüenza y todo. Pero ese creativo te iba a permitir aprenderte el proceso de mitosis, que nunca se te iba a olvidar porque a través de una canción, a ustedes más nunca se les olvida las letras de las canciones, ¿verdad? Porque usted la tararea, la repite y no se les olvida la canción. Yo el año pasado les mandaba una canción que explicaba el proceso de mitosis. Ella te decía, la cromatina se condensa, los cromosomas se estructuran, la membrana nuclear desaparece del citosol, el núcleo ya no existe, el ARN no se forma, los centrosomas y centriolos se van a los polos. Todo lo que pasa en la mitosis te lo decía la canción. Entonces, si nos aprendíamos esa canción, era muchísimo más fácil aprender la mitosis. Pero como yo comprendo, era nuevo el proceso, está bien. Vamos a aprender mitosis de una manera didáctica, no se puede, ok, entonces vamos a hacerlo de la forma tradicional que tenemos, pero de una forma muy sencilla, porque he estado preparando en las clases lo más práctico que se pueda, porque el tiempo no nos da para hacerlas tan largas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la mitosis? La mitosis es un proceso de división celular mediante el cual son generadas dos células hijas idénticas a una célula progenitora o madre, ¿ok? Quiero hacer un break aquí o hacerles hincapié en algo, chiquillos. Existen células somáticas y células sexuales.
Cuando yo hablo de células somáticas, me refiero a todas las células que componen mi cuerpo, mi organismo, excepto las células sexuales, ¿ok? Que serían espermatozoides y óvulos. Todas las demás células son somáticas, excepto, repito, espermatozoides y óvulos, que son células sexuales. La mitosis tiene la particularidad que se realiza solo en células somáticas. La mitosis no se da en células sexuales, es decir, no se da en la división de espermatozoides, óvulos, no se da en decir la formación de estas células. Para esa división de células sexuales actúa la meiosis. Pendiente con eso. ¿Quedó claro? Mitosis, células somáticas, que son todas las células de nuestro cuerpo. Meiosis, células sexuales, espermatozoides y óvulos, y solamente la van a trabajar con meiosis. ¿Ok? Recuerden también que nosotros estamos formados por cromosomas, y que estos cromosomas son 23 pares que aportan nuestra madre y 23 pares que aporta nuestro padre, para un total de 46 cromosomas, ¿ok? Y estos 46 cromosomas van a trabajar allá en meiosis. Entonces, la mitosis es el proceso de división celular donde se forman células hijas a partir de una célula madre, previa duplicación y repartición equitativa del material genético. ¿Dónde está el material genético? En el núcleo. Y la meiosis es un proceso de división celular a partir del cual de una célula diploide, que es la mamá, se van a formar 4 células haploides, que son las hijas, o luego de la división, las nietas. Entonces, diferencia entre ellas: una es células somáticas, una es células sexuales, que es la meiosis. En la mitosis se da de división generadas 2 células hijas idénticas a la célula de la madre, es decir, tenía células 2N de la madre y obtuve células 2N en las hijas. En meiosis se da en células sexuales y obtengo de una célula diploide, 2N, obtengo células haploides, pero obtengo 4 células haploides. Muy bien. Seguimos, chiquillos. Este es un esquemita que les tomé del preuniversitario Pedro de Valdivia para que puedan ver lo que es la división celular desde esa perspectiva también. La mitosis específicamente tiene 2 fases o 2 procesos. El primero de este proceso es lo que es la división a través de las 4 fases que forman la mitosis, conocida como profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ok? Profase, metafase, anafase y telofase son las 4 fases de la mitosis. Y también está la citodiéresis, o también conocida como citocinesis, que es la división del citoplasma. Recuerden que empezando el PPT les dije que existen 2 tipos: división del núcleo y división del citoplasma. División del núcleo llamada cariocinesis y división del citoplasma llamada citocinesis, o para algunos autores también citodiéresis, que es la división del citoplasma. En la mitosis no es más que el proceso de división celular donde la célula va a empezar a dividir su carga genética, ¿ok? En células hijas. La profase sirve o permite que se condensen los cromosomas. En la interfase, en la G2, me dejaron ya casi todo listo para empezar la mitosis. Pero ¿cómo me quedó? En el núcleo van a poder evidenciar las cromátidas. Las cromátidas son cada una de las hebras, ¿ok?, que forma un cromosoma. Recuerden que un cromosoma tiene como una forma de una X, ¿ok? Las cromátidas son cada una de esas hebras que me forman el cromosoma. Ahora bien, en la profase se va a dar la condensación cromosómica, es decir, se van a empezar a formar los cromosomas, ya no van a estar como unos hilitos sueltos como cromátidas, sino que va a estar condensado el cromosoma. Desaparece el nucleolo. Si recuerdan una frase en la canción, decía: la cromatina se condensa, es decir, las cromatinas son las hermanas, las que están y van formando el cromosoma. Las cromatinas se condensan, los cromosomas se estructuran. Ya al separarse esas fibras hebras de cromatina, se van a formar entonces los cromosomas. La membrana nuclear desaparece del citosol y el nucleolo ya no existe. Se abre ese nucleolo, que es el que está dentro del núcleo, y entonces empieza a formarse, en vez del núcleo, empieza a formarse el cromosoma a lo largo de o alrededor de la célula. Los centriolos se van hacia los polos. Los centriolos que vienen de una célula se dirigen hacia los polos. Polo superior y polo inferior. ¿Ok?
y la membrana no celular desaparece. Eso es lo que pasa en profase. Repito, en profase tenemos que las cromátidas se van alineando, se condensan y me forman un cromosoma, desaparece el nucleolo y los centriolos se van a los polos. ¿Qué pasa luego en metafase? Ya terminé mi primera fase, profase. Vamos a metafase. En metafase, los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial. Vamos a ver acá. ¿Sí? Sí, mi amor, yo les envié el PPT. Sí, se los envío. Muy bien. Luego, en metafase, vamos a tener que se alinean los cromosomas en la placa ecuatorial. Es decir, en el centro de la célula se van a alinear los cromosomas uno detrás de otro. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver en la imagen. Y se forma la placa ecuatorial, que es la que me divide a la célula. Eso pasa en metafase. El cromosoma ya está condensado, está bien formado y se va a la placa ecuatorial, a la mitad de la célula. En anafase se dividen los cromosomas y se separan las cromátidas. En el anafase se va dividiendo ese cromosoma y se va a separar las cromátidas. Las cromátidas son las hebras que me forman el cromosoma, ¿ok? Las cromátidas o cromosomas se van a los polos. ¿Qué pasa aquí? El cromosoma está formado por una X. Es como decir que usted parte la X en dos y se va una parte hacia arriba y la otra parte hacia abajo, ¿ok? Se van a los polos. Quedan unos cromosomas, la mitad de cromosomas aquí y la mitad de cromosomas aquí. Eso pasa en anafase. Y en telofase es lo contrario que la profase. En telofase se empieza a reorganizar el núcleo. Recuerdan que en profase se separó el núcleo, ¿verdad? Se rompió. En telofase se vuelve a reorganizar el núcleo, los cromosomas se vuelven a empezar a condensar y aparecen los nucleolos que en profase ya no existían. ¿Ok? Y después viene lo que es la división del citoplasma. Después que ya está en telofase, que está otra vez, ya tengo otra vez cromosomas unidos, núcleo, membrana celular, ¿ok? Entonces viene la división del citoplasma. ¿Cómo hace esto? Lo hacen a través de unos ganchitos que me va separando en dos células hijas, ¿ok? Queda como así. Ellas quedan como pegaditas por una pequeña hebrita que serían los ganchitos y quedan dos células diferenciadas. En la citocinesis o citodieresis, como dice el esquema, es donde vamos a ver ambas células. Ahora vamos a ver este proceso en una imagen. Ok, profe, usted ya puro habló, vamos a verlo aquí en las imágenes. Aquí tenemos en la interfase que es donde se va formando en la G1, S y G2, se va formando, se va preparando la célula para el proceso de división celular a través de mitosis. ¿Ok? Que es lo que hablamos, que se compacta la célula, se condensa, luego se me forman lo que son los cromosomas, se duplica el ADN y los centriolos, y al final se prepara para, en la G2 se me prepara para la mitosis, ¿ok? Luego, en la profase, que es la primera fase, ¿qué es lo que pasa? Las cromátidas empiezan a unirse, desaparece el nucleolo y los centriolos, que son los que están acá en los lados, se van separando, ¿ok? Se van dirigiendo a los polos. Luego tenemos lo que es la metafase, que es donde les decía que los cromosomas ya están en forma de X, ¿ves? Los cromosomas ya en profase se forman, y fíjense que aquí tenemos la segunda imagen, en profase los cromosomas están formándose, los centriolos se están yendo a los polos, que son estos que están acá, y no hay núcleo. ¿Ves cómo va quedando la célula en profase? Ya no hay núcleo ni hay una membrana que lo delimite. En metafase, les decía que los cromosomas se alineaban en el centro y formaban lo que era la placa ecuatorial. Miren cómo están en el centro alineados, formando la placa ecuatorial y los centriolos están en los lados. Está así, ¿ves? Cada centriolo. En anafase, ¿qué hace? Se separan dos cromosomas. Yo les decía, es como que partan la X en dos, fíjense. Aquí es como que estaba la X, se partió la X en dos y una parte se va al polo de arriba y la otra parte se va al polo de abajo. ¿Ok? Y en telofase, lo que se perdió en profase, en telofase se empieza a formar. En telofase se vuelven a empezar a separar las cromátidas, como lo ven acá, en fibras, en hebras, se empiezan a cerrar los centriolos, empiezan a llegar otra vez al centro y se empieza a formar el núcleo que se había perdido en la profase, como lo ven acá. Después de que pasa esa fase de telofase, viene lo que es la división o la separación del citoplasma, que es donde se forman las dos células hijas y les decía que quedan como por medio de un ganchito. Luego
tenemos lo que es el mecanismo o el proceso de meiosis. En meiosis, les decía que era la división celular a partir de células sexuales, espermatozoides y óvulos, ¿ok? Las otras eran en células somáticas, que son las demás células de nuestro cuerpo. La meiosis tiene la particularidad de que se da en dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Pero esta meiosis también cumple las 4 fases, profase, metafase, anafase y telofase. Solamente que la realiza en 2 veces. ¿Por qué? Profe, ¿por qué la da en 2 veces? Por lo siguiente. Una célula 2N, una célula madre, que origina 2 células hijas, ¿verdad? Con carga N, con cargas haploides, ¿ok? Tengo de 2 células 2N, tengo células N, una y una, haploides, ¿ok? Ahí lo que se dice que se hizo una reducción, por eso hablamos de meiosis 1. Pero luego estas células hijas tienen otros hijos, que serían los nietos de esa célula madre, ¿ok? Chiquillo, me está avisando que nos quedan 10 minutos. Recuerden que cuando se termine, vamos inmediatamente a volver a entrar. Ahí ya va. ¿Ok? Cuando se termine la reunión, vuelven a entrar por el mismo enlace y seguimos. ¿Ok? Cuando se termine este tiempo, porque nos faltaría cariocinesis, cromosomas y las preguntas. Nos falta todavía tema. Entonces, repito, meiosis. Meiosis se da en 2 fases. Meiosis 1, meiosis 2. Pero ambas cumplen las 4 fases. Profase, metafase, anafase y telofase. En profase, perdón, en la fase número 1, meiosis 1, es la reducción. De una célula 2N, que es la madre, se van a formar las células hijas, cargas haploides. Y luego esas células hijas van a tener otros hijos, y esas son las nietos, ¿verdad? De esa madre. Nietos. Y esos nietos son los que van a salir 4 células haploides. Porque yo les decía en la definición, en meiosis de una célula 2N se forman células haploides, ¿ok? Pero 4 células haploides. Mientras que en mitosis de 2N se forman hijas 2N con la misma carga cromosómica. Entonces, vemos acá. La meiosis consiste en la duplicación del ADN. También pueden conseguirlo como DNA, perdón. Tenemos 2 divisiones celulares, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis se originan células haploides genéticamente distintas a través de la fecundación. ¿Por qué genéticamente distintas? Porque vas a tener de células 2N, vas a tener células haploides diferentes a las que tenías de madre, ¿verdad? Que a través de la fecundación forman un cigoto diploide, conformando células diploides que poseen cromosomas homólogos. Estos cromosomas homólogos son de origen materno y de origen paterno. Es decir, tengo cromosomas de la madre y cromosomas del padre. ¿Por qué hablamos de cromosomas homólogos? Porque son de uno y de otro, y cuando se unen es que me forman ese cigoto diploide. Cuando ustedes nacen, se une espermatozoide con óvulo. El espermatozoide me da 23 cromosomas, el óvulo me da 23 pares de cromosomas. Cuando se juntan yo tengo un cigoto con 46 cromosomas, ¿ok? Y estos pares de cromosomas son los que me dan a mí las características, que me parezco a mi mamá, que me parezco a mi papá, que tengo tales características de uno y tales características de otro, ¿ok? Eso es lo que nos explica cómo se origina. Ahora, ella se da en 4 fases, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y también se da profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Pero como les decía, la meiosis 1 se da de madre a hija y la meiosis 2 de hijas a nietos. Vamos a verlo a través del ejemplo de una imagen. ¿Qué pasa en lo que es la meiosis? Por supuesto tenemos lo que son los productos de la interfase que nos ha dejado la mitosis. En la profase 1 de la meiosis tenemos lo que es la división del núcleo. Se van otra vez formando lo que son las cromátidas, se van condensando para empezar a formar ¿qué? Los cromosomas. Fíjense que aquí ya viene la formación de un cromosoma. Luego en la metafase los cromosomas se van alineando, se van condensando, se van formando compactamente para poder formar la placa ecuatorial. Luego en la anafase los cromosomas se separan y se van cada uno a los polos, y en la telofase 1
Fíjense como lo que yo les hablaba, aquí están las dos células hijas, ¿ok? Las dos células hijas que se han formado. Fíjense que yo les decía, hay un ganchito, quedan unidas como por un ganchito. Este es el ganchito que yo les decía. No están juntas del todo, pero tampoco están separadas del todo, ¿ves? Aquí están las dos células hijas en telofase, con los cromosomas condensados. En la profase 2, ya esas dos células hijas se separan. ¿Ven cómo están otra vez las dos células hijas separadas? Entonces aquí es donde vienen las nietas. Se separaron las dos células hijas y cada una tiene su núcleo definido, cada una tiene su núcleo diferencial y empieza a cumplir funciones específicas. Empieza a darse actividades y funciones específicas. Luego se da la metafase. En la metafase 2, igual, los cromosomas se van a alinear en el centro formando la placa ecuatorial y los centriolos se van a los polos, que es lo que ven acá. Los centriolos están en los polos y los cromosomas están en la placa ecuatorial. Luego, en la anafase, los cromosomas se separan, otra vez se van a separar y se van a los polos, ¿ok? En anafase igual. Y en telofase, en vez de tener, como en la mitosis o en la telofase 1, en vez de tener dos células, ahora tengo 4 células haploides, ¿ves? 4 células en telofase 2 unidas igual por ese anillo, que es el anillito que les digo yo aquí, y tengo en vez de 2, ahora tengo 4. Ese es el producto final de la meiosis. 4 células, en este caso son células haploides. Empecé con una célula diploide, que era esta, y formé aquí en telofase 2 las células hijas, 2 células unidas. En profase 2 empiezan a actuar esas células, empiezan otra vez el ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Profase, metafase, anafase y telofase. Y en telofase vamos a venir teniendo entonces 4 células haploides. Aquí tenemos un cuadrito resumen que te dice qué pasa en cada una de las fases, en profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y recuerden que citocinesis es lo contrario, o lo que pasa después de la telofase. Igual, que es la división del citoplasma. Igual, en meiosis 2 tenemos profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, con cada una de las condiciones. Como yo les paso el PPT, no es necesario leer, sin embargo, lo que está aquí es lo que habíamos hablado, ¿verdad? Ahora, podemos hacer un breve repaso para que en la próxima conexión nos metamos con cromosomas, cariotipo y las preguntas de la prueba, ¿ya? Modelos pruebas PCU. Fíjense, en la profase 1 se desintegra la membrana, los centriolos se van a los polos, se empieza a compactar el material genético y a formarse los cromosomas. En la metafase 1, los pares de cromosomas se van ubicando en la zona ecuatorial o en el plano ecuatorial. En la anafase, los cromosomas homólogos se separan hacia los polos y en la telofase los cromosomas se condensan, se origina la carioteca, es decir, la formación del núcleo, la división del núcleo y reaparece ese núcleo. En la citocinesis se da simultáneamente la telofase y empieza a dividirse el citoplasma dando origen a dos células, que cuando yo les decía que estaban unidas las dos células así, con la misma carga cromosómica. Y en la meiosis 2, la profase 2 se condensa el ADN en esas dos células hijas, se forma el uso acromático y los metafase 2, los cromosomas se alinean en el ecuador, en la anafase los cromosomas se van a los polos otra vez, en la telofase se organiza la carioteca, que es el núcleo, se condensan esos cromosomas y el uso acromático se desorganiza, ¿ok? Empieza a ponerse la membrana. Y en la citocinesia, entonces ya yo tengo que es igual a la telofase, pero ya yo tengo aquí la división completa de mis células. Entonces, ustedes dirán, pero profe, ¿y cómo es el cromosoma? Bueno, el cromosoma, ya les decía, tiene forma de X, ¿ok? Cada una de estas hebras, que yo les decía que empezaban en la profase separadas, que estaban las cromátidas sueltas, son estas hebras que yo les veo acá, son estas partes. Esto es una cromátida, ¿ves? 1 y 2. Los cromosomas están formados por dos cromátidas. Cromátidas hermanas les dicen porque están unidas, ¿ok? Y ellas están unidas por un centrómero, ¿ok? El centrómero es el centro de los cromosomas y es el que permite unirlos, compactarlos. Los cromosomas tienen la forma de un brazo corto y un brazo largo. Y al final de cada brazo largo tenemos lo que son los telómeros. Estas son las cromátidas hermanas, los cromátidas, que son cada una de esas
hebras que tiene el cromosoma, y recuerden que el cromosoma se une por un centrómero y el cinetocoro. Los filamentos de cromatina, que son estas que están acá, o cromátidas, se condensan y se empaquetan en estructuras que vamos a denominar cromosomas, que es el total de estas, ¿ok? Luego, estos cromosomas tienen forma de bastoncitos y tienen brazos largos y brazos cortos. Existen otros tipos de cromosomas, ¿ok? Cromosomas que tienen brazos completos, largos y largos abajo, o estos que tenemos que son brazos cortos arriba y brazos largos abajo. Chiquillos, quedan menos de un minuto, recuerden, si se cae, inmediatamente vuelven a ingresar por el mismo link, ¿ya? Y seguimos viendo esta parte de los cromosomas, la forma, luego cariotipo humano y enfermedades también, así como las preguntas PCU. Entonces, como queda menos de un minuto, no voy a seguir avanzando. Solamente quería darles cómo era el cromosoma, ¿ya?